1923. Antes de escuchar su ponencia, permítanme compartir brevemente algunos datos sobre su trayectoria académica. Buenas tardes, es un gusto presentar al licenciado en Historia Juan José Carlos Rosas Castillo. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, docente de nivel superior del Gobierno del Estado de México durante 35 años, cronista municipal de Cocotitlán desde 2025, miembro de la Fundación Cultural Cocotepe, cuyo organismo rescata, conserva y defiende los aspectos culturales de Cocotitlán, conferencista sobre el periodo histórico del porfiriato, autor del libro titulado De Arrendero a Magnate, Íñigo Noriega Lazo, en el oriente del Estado de México, 1867-1923. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Hoy nos van a hacer una final. Bueno, y muchos autores de ellos no llegan, ¿verdad? Hemos escuchado a los autores, Lucía, Alejandro, Carrero, voy a hablar de los elementos importantes, aparte de la trayectoria. Bueno, ¿por qué sale una Noriega de España? Bueno, hay muchos factores, pero entre ellos sabemos que la política de Porfirio Díaz a nivel internacional estaba recibiendo gente extranjera. ¿Por qué? Pues porque prefería al extranjero internacional, pero el hecho de ser europeos ya podían llegar aquí. Siguiente, en su país natal, se estaba dando mucha migración por la pobreza. En ese momento España se encontraba en bancarrota, pero eso hoy en día que es un país rico, ¿verdad? Se encontraba en la pobreza y estaba migrando. Otra vez porque había crecido hablando de la pobreza, estaba creciendo muchísimo España, no así la Europa Central. Además, había unas luchas internas entre políticos liberales y los absolutistas, que eran los carlistas. Acá como sería liberales y conservadores, allá eran los carlistas y los absolutistas. Aparte porque también había mejoras agrícolas y lo que detenían los precios del campo. Entonces decide a los 14 años venirse para México. Se tienen por sus propios medios. Había otras formas en Europa y en España que los mencionaba el gobierno, pero él no tenía los propios, siendo un niño, aproximadamente de 14 años. Y se viene igual por sus propios medios. Ese es nuestro célebre personaje, un hispano. Por favor. ¿Cuál fue la política económica de Porfirio Díaz en ese momento? Bueno, digamos, llega a los 14 años y vamos a ver algunos puntos importantes que él desarrolla. Primero, el agro fue determinante porque él desarrolla todos sus negocios. Ahorita vamos a ver algo bien curioso, que mientras uno lo veía mal, no daba nada por un rancho, era al contrario, con esa visión siempre de soy un empresario, un empresario. Bueno, la siguiente es porque siempre decimos que desde una política a favor, por ejemplo, el sector de impuestos, porque era extranjero, no le vamos a pagar impuestos, por necesitar algunos, pero eran muchos casos. También tuvo muchas innovaciones, cosa que aquí no se dio, fue uno de los innovadores aquí en el Estado de México, trajo maquinaria, sembradoras, trilladoras, desgranadoras, cultivadoras, que en ese momento no había, y que eso fue una gran ventaja que él tuvo esa visión. También, lo que decíamos, para la mayoría ni siquiera una hacienda era un rancho. ¿Qué era un rancho? Pues que tenía un menor nivel. En cambio, una hacienda pues era una hacienda de grado de tal. Y eso no es un rancho. ¿Por qué era un rancho?
porque menospreciaban ese lugar. Estaba inundado, el Señor no se les ha inundado. En cambio, un Rodrigo con esa misión, ese olfato, extranjero y de negociante, se da cuenta que es la oportunidad de bonanza. Todo eso le empieza a resecar. Ahora vamos adelante un poco. Y luego de 800 hectáreas, que es una enorme cantidad, aparte de los que tenían, 800 hectáreas, y es una tierra demasiado fértil. ¿Por qué? Porque era el fondo del lago que tenía mucho terreno fértil, mucho abono, etc. Entonces, eso se da. Y aparte, en 1894 logra, con mucha influencia, lograr un contrato con el gobierno federal para secar el agua. ¿Qué pasó? Algo curioso que lo que decíamos aquí, que siempre hablamos de Íñigo Noriega, pero se vuelve, ¿cómo llega ahí a ese poder tan pronto y tan rápido? Miren, es sorprendente cómo en 4 años, de 1986 a 90, logra comprar 5 haciendas que va a ser el emporio de esta área. Algo importante es que él no era un empresario que tuviera una gran cantidad de tierras. Él era un agricultor de manera intensiva. Lo poco que tenía lo hacía producir al máximo. Decíamos que luego comprar las 5 haciendas, que es las famosas Soquiapa, Río Frío, la compañía, Quito y Buenavista. ¿Pero por qué? En tan poco dinero, llega a los 14 años, decíamos, ¿se acuerdan? Y empezó desde abajo, desde barrendero. Desde barrendero pasó a hacer limpieza, administrador, contador, aparadorista, todo. Y empieza a progresar. ¿Cómo era la forma que progresaba en español? Lo trajo su tío lo trajo a los 14 años, y su tío lo pone a trabajar, no le pagan. Durante 5 años lo pone a trabajar desde la mañana, desde la madrugada hasta muy entrada de la noche. Y ya cuando le junta a sus dinero y a ver ahora tú, ya le rentan un local y te tu negocio. Esa es la forma como todos los españoles que hoy en día se actúan los judíos, ¿verdad? Por eso tienen esa mentalidad de empresarios. Y bueno, entonces, con ese dinero forma la base de su riqueza y lo catapulta hacia la cadena agrícola, pero vayan a funcionar otros espacios, como cuáles, pues el industrial. También inclusión el industrial textil, ferroviario, minero. Y bueno, entonces, aparte de eso que hablamos de toda la tecnología que trajo, y aquí hay algo importante. Vemos una diferencia. Esa fue la clave. Con eso, con el trabajo que tuvo y aparte, lo que le debe dar. Miren, ahí está. En 1886 obtiene de su tío paterno Noriega Mendoza, un destacado comerciante español, una fortuna. ¿Por qué? Porque él se casa, su tío se casó con María Dolores Cortina, y al lado no se muere ella y su hija. Entonces su tío tiene esa visión de que ya no va a tener descendencias, para que ella no está en esa adulto, le hereda a su sobrino. Por eso es que logra catapultarse. En 4 años es muy poco para que él pudiera comprar todos esos terrenos. Esa fue una de las aportaciones que hago, porque decía, habla Alejandro Tortolero, habla Lucía, habla otros, pero no dice cómo llega ahí, cómo llega a esa riqueza. Y bueno, esa riqueza se llegaba por con minas, propiedades, terreno. Esa suma fue de 710,986 pesos con 38 centavos. Empezamos con el rancho de Gigo. Bueno, lo compra en 1990, lo compra un precio muy irrisorio de 20,000 pesos para lo que pudo hacer. Le habíamos dicho que era lo de seca, tiene esa misión de secarlo. Tenía ganado, pero fue excelente, de mejor calidad, casi europeo. Tenía bueyes de tiro, vacas de vientre, crías, becerros, caballos de estilla, borregos de madres, ovejas de vientre, crías, mentales, cuerpos. Y en total eran 304. Para ese momento y para la cantidad de terreno que tenía mucho, sobre todo que se ha producido. Decíamos que el rancho de Gigo se ubicaba en Chalco y tenía
más, 9.822 hectáreas. Por ejemplo, había otros empresarios de Sánchez Terraza de Coahuila que tenían la mitad del estado de Coahuila y no producían lo mismo que él. No les llegaban esa cantidad porque decíamos que él era intensivo. O sea, tenía poco terreno, pero se producía al máximo. ¿Cómo? Pues con sus técnicas agrícolas, ya vimos sus técnicas agrícolas y su maquinaria. Y para ese momento los terrenos que logró fijar le produjeron 200.000 cargas de maíz, nada más de eso, obtenía ganancias de 100.100 pesos por ese maíz en aquella época. Era una cantidad estratosférica. Se comparaba con otras haciendas a nivel nacional. Él, cuando antes se cae el agua, lo justifica diciendo que es de carácter público. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a todos. Recordemos que la ciudad de México se inundaba, había 33.000 metros cúbicos de agua que llegaban a la ciudad y la inundaban. Entonces, con ese objetivo que va a mejorar, que va a quitar la inundación de la ciudad, logra obtener eso. ¿Cómo era el resultado? Pues se logra de carácter público. Y por eso, bueno, lo logra obtener, aparte de que tenía la relación con Porfirio Díaz. Miren, durante el periodo prehispánico siempre se inundó, durante el periodo prehispánico, colonial, independiente, ya habían hecho muchos intentos, y siempre mataban en San Antonio, las obras, etcétera, pero todos fueron, pues, conclusos, todos, una cantidad enorme de agua. Y bueno, lo obtener y empiezan los trabajos. Decíamos 33.000 millones de metros cúbicos, es una cantidad estratosférica para ese momento. Las ganancias que aprovechaban, aparte de que era un lugar estratégico, ¿por qué? Pues estaba cerca de la Ciudad de México, ese era su gran mercado. No tenían que ir tan lejos como otros mercados que lo tenían que traer, por ejemplo, los Anticusi, eran sus productos de Puebla, la Ciudad de México, eran más lejos, más dinero, más inversión, más transporte, etcétera. Y él ese fue uno de los lugares estratégicos, reitero, él vio ese punto. Muchos no quisieron lograr eso porque estaba inundado, no sabía. Y Gabriel dice, no, a mí sí me sirve mucho. Algo bien curioso, construyéndole comillas, ¿por qué? Porque ya casi estaba terminado. Ese canal ya lo había hecho el gobierno federal por esa parte. Ustedes digan de aquí a cerca. Ya estaba la mitad aproximadamente, y él nada más hizo la mitad, y obvio, obtuvo todo. Ahorita vamos a ver algunas son los beneficios muy bien. Decíamos que era el canal de Campechaco, y ya lo había hecho con fondos públicos, y fueron 8 kilómetros, y ya nos faltaban 126.160 metros cúbicos. Ya habían hecho todo esto. Entonces, pues solamente aproximadamente una cantidad de 30 metros cúbicos. Ya habían hecho 126.000, para 30.000, pues fue fantástico para él. La inversión mínima y el beneficio fue máximo. Aquí, algo curioso. El Calvé, al principio, como todos los contratos, ya que va a obtener ganancias para la exención de impuestos, que va a obtener ese terreno, que va a ser para él. Pero, como tenía mucha influencia con Porfirio Díaz, tío, su compadre, prácticamente, pues lo logra. Miren, originalmente, recuerdo son los siguientes. Originalmente, ese es el trazo de Tláhuac a Chalco. Ese es el trazo. Y así fue el contrato en 1895 con el gobierno federal, pero él no va a ver su influencia. Logra obtener eso, ya se dio cuenta lo que logra obtener el trazo recto, el trazo modificado que le dio el trazo hasta acá. Con eso tuvo 400 hectáreas en los robados pueblos. De Tuyihualco, Mexichingo, Ayotzingo, todos esos pueblos que le robaron. Yo que ahí empezó la xenofobia hacia los españoles, que de por sí ya se estaba dando. Pero bueno,
Revisa nuevamente. Vean, sí, pero claro, toda la franja que nos roba son 400 hectáreas. Entonces decíamos que es bien curioso. Él hace unos bordes al norte del canal con sus 400 hectáreas y al sur deja la deriva a los pueblos que los incumplen, que los regionales biológicamente los animales de Dios. Entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué finalmente se va por problemas? De que pues, ya no pudo con la situación, empezó la revolución, pero no la vamos a ver. Así es. Otra hacienda, la va a cobrar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que otra hacienda? No solamente voy a mencionar algunas, la de Suchiapan, que está ubicada todavía en Matallín, ya está en el hospital de especialidades de Zapaluca, y la compra a un precio muy modesto de 110,000 pesos a cargo de Rojas Landas, y les reitero, él empieza a producir de manera intensiva. ¿Dónde está él prácticamente? Porque solamente del oriente del Estado de México. La hacienda de Río Frío también estaba ubicada en esta área, también se integraba por Santa Bárbara y la compra en 46,000 pesos. Estamos viendo algunas cantidades, porque ahorita vamos a ver al final, nos va a demostrar cuánta es la cantidad brutal que va a obtener de esas cantidades modestas para aquella época que cuando termina. Aquí está la hacienda de los Pompeyanos, que fue el prototipo que se encuentra aquí en Consigo, que fue un modelo a seguir. Fue el modelo a seguir. Decíamos la cual cultural en 1888, son 5,043 hectáreas, se acuerdan que los otros eran 8,000. O sea, en realidad eran muy poquitos territorios porque en comparación decíamos a los Tusi de Michoacán, a los terrazas del norte, Coahuila, a los Chiquillos de Puebla, o sea, ellos tenían cantidades estratosféricas y él tiene una cantidad de la menor. Decíamos que hablamos ya de las trilladoras, secadoras, todo era mecanizado. Y logramos una producción bien, para que tengan una idea, aquí les puse un ejemplo. Una producción de 4,300 cargas, el kilo de maíz y de cebada y 200 de trigo. El moral produce 4,500, sí, pero el moral tenía 2/3 partes de lo que tenía la compañía. Esta dijimos que tenía 5,000, el moral tenía 15,000. Por eso ese hombre tan destacado. Y San Juan de Dios que logró producir un poquito más que 4,800, pero él tenía casi 20,000 hectáreas. O sea, ahí se ve un comparativo de cómo él logra producir de manera intensiva. Y su mercado incluso va a concursar a nivel internacional en la Ciudad de México, en Tamaulipas, junto pegado a la frontera, en El Paso, Texas. Él va a incursionar en varios lugares. Ahorita vamos a ver que él también logró obtener propiedades en otros lados. Ya no me metí ahí porque pues estamos hablando de esta región. Pero ahorita les dar una pequeña semblanza de donde son. Que ahorita los ganan de la mejor calidad y a nivel nacional e internacional. Ganó varios concursos con este tipo de ganado que era de primerísima calidad. Y ganado suizo, holandés, pues lo mejor. Solamente para citar algunos números, era sobre ganado caballar, lanar, porcino, tenía 1,303 ejemplares. A otro tenía ganado vacuno, que en total nos daba un irregular, que en total nos daba 2,540. Como eran tierras, tenían tinacales, tenían maguilleras, o sea, tenía una economía muy diversificada, no solamente dependía del campo. La tabillera, ¿se acuerdan que todo tiene antaño en algunos años en Consigo, todos se dedicaban a tabille? Incluso muchos de ustedes fabricaron su casa con tabille. Y ahora ya no, se ha degradado la calidad. Pues, ¿por qué? Porque San Martín, Pausico, San Lucas, se dedicaron a
tabique, que lo trajo y dijo, mira, aquí todavía está atrás de lo que estaba yo a generar el caso. Prácticamente están esperando que se despiden pues, para que lo tienen, pero todavía existe en ese caso. Frente del y atrás del Opel, ahí está, son como 200, 300 hectáreas, ahí sigue el caso. Y ahí, escuchen, 1.000 millones de tabiques diarios en esos hornos. ¿Para qué comprar a la sociedad? ¿Se acuerdan cuál era el supermercado? La Ciudad de México para la cercanía. ¿Saben el punto estratégico? ¿Qué podemos pasar todo? Su mercancía, sus productos agrícolas, incluso también nos contaba material de construcción. Su precio era de 4.897. Además contaba con una vía. Esa vía era un tren de Campillo. Él la trajo nada más para su uso personal. Era un tren portátil. Que en aquella época solamente los grandes magnates de Europa lo tenían. Y era lo que tenían. Ese tipo de tren es un tren pequeño de Campillo. Y estaba guardada en aquella época ya en 159.000 pesos por 961 con 0 centavos en 1897. Se dan cuenta que fueron muy cortos desde que llegan en 1876 a los 14 años y cómo logran hacer esa riqueza. Ya vimos por qué. Yo le di la papique. Algo importante, él no tenía trabajadores, él era directamente el que trabajaba ahí al frente de la hacienda. Él no ocupaba gente, no ocupaba administradores, pero él estaba al frente. Por ejemplo, para tener un parámetro, la hacienda de Zabaleta, su dueño vivía en Europa y de las ganancias se las mandaba. Y yo vine aquí. Él estaba al tanto de la producción, de los centavos, de los gastos. Esa era una gran diferencia. Que él estaba aquí, nosotros vivíamos en Europa, entonces una vida que realmente esa hacienda no lograba. Gastar precios, muchos vendían su hacienda, cambiaba la comida de rey, la ponía en bienes de manos muertas, etc. Sus maquillas, ¿se acuerdan que hablamos de que tiene economía muy necesitada? También las maquillas eran importantes, eran casi 100.000 maquillas, que producían 20.000 maquillas. Porque en aquella época pues era mucha ganancia porque pues había ese ya era cuestión de los temas, había mucho alcoholismo, mucha gente desayunaba pulque porque a pulque se no. Entonces pues el negocio era muy malo. ¿Qué pasa? Bueno, empieza el declive político en la revolución. Él siendo pues, un empresario con una gran visión, con grandes ganancias, etc., se da cuenta desde luego que pues, la revolución le va a tener problemas. Y él quiso negociar en 1911. Sale a Corpus Christi al Paso para negociar con Madero y Madero definitivamente dice que no va a haber un armisticio. Y se retira en palabras textuales en el archivo del Libero, dice: lamento sinceramente que los esfuerzos no tuvieran éxito. No logra. Sale en 1913, también con la xenofobia, estaba para Estados Unidos y muere en 1920, allá. Algunos autores dijeron bueno, dicen que muere en México en 1920, pero no demuestran cómo. Él muere en Estados Unidos, ya no regresa por la xenofobia, porque se han atacado sus haciendas por los zapatistas. Y así era el tema. Aquí hay otro factor importante, ¿qué pasó con todo ese dinero? Porque era una cantidad brutal. Nadie nos ha dicho qué pasó con ese dinero. Nos han dicho de otros autores, pero ya les dije que ese fenómeno fue así como aquí fue en América, en otras regiones tenemos otros personajes importantes. En 1913, cuando llega Madero al poder, se es programar las vueltas,
visión de tener tanta riqueza, pues no les interesa, no, lo capan antes y en vez de obtener 3 meses de raspa y obtener más dinero, obtienen un mes. Fue un desmán. Ahí después, viendo los archivos, pues todos llegan y lo que quieren es disfrutar, no les interesa ni cultivar, ni lo que hay, nada más. En 1925 notaron que las calles también reciben el contrato porque talan muchísimos árboles, quieren sacar madera para la construcción del Distrito Federal. Entonces, bueno, empiezan brutalmente a deshacer el emporio. El 28 cambia de nombre, se llama porque debía que el Distrito y Territorios Federales en la segunda sala. Y es se llama ahora la limitación provincial de sanitaria de Chihuahua. Decíamos, ahí está. Perdón. Si dice 13, pasa por Madero, por Berta, por Carranza, por Juan y Cañas. En 25 se le pierde, ya no está clasificado esos archivos. En general, el Archivo General de la Nación, su información, ahí se pierde. ¿Qué pasó con los hijos que tuvieron sus hijos? Lo que estaban peleando, bueno, se desconoce. Decíamos sus hijos que empiezan a pelear los herederos, que son Guadalupe, Eduardo, María Manuela, Francisca Noriega. Tuvo 11 hijos, 11 hijos, pero bueno, nada más esos son los que empiezan a pelear, pues, lo que les pertenece por indemnización, que eran hijos legítimos de su padre. Ahora, vamos un poquito, ya muere y empiezan, vamos a hacer un inventario de esos. Aquí sí ya me ven a nivel nacional, miren, tengo una compañía agrícola de Río Bravo, la fundó en 1908, en Coahuila tenía 500,000 hectáreas. Es una brutalidad. Que me estaba hablando, tenía cultivos principalmente de algodón. Valía 19,000 millones de pesos. Y otra venía la Salteña en Tamaulipas, fíjense, Coahuila, Tamaulipas, 400,000 hectáreas. Así es el tema de investigación que San Juan, que han sacado como exportaciones de sal, salinas, concesiones de agua. Valía 28,800,000 pesos. También tengo la compañía agrícola de Jico, que es la que estamos viendo ahorita, que es la de Jico, y también tiene la hacienda de la compañía, la ladrillera, se acuerdan que dijimos que profesor de tabiques, que en total estaba hablada en 22 millones. También es una compañía colonizadora que era del Refrío, salía de la mina, de Federal, Chalco, Jico, Soquiapa, y llegaba hasta Puebla, que eran 120 kilómetros. ¿Se acuerdan que dijimos que su área era de familia, que era funcional? Obvio era para sacar su producción agrícola, la miel, la madera, el tabique, del millón que se producía al día. Y también la hacienda de Soquiapa se integraba por los montes, donde se explotaba la madera y manguillas. Y terrenos en las calles de la Liga y Reforma que estaban muy bien ubicados. En total eso da una cantidad de 3 millones. También tengo una fábrica textil. Fíjense lo que decíamos, que va a incursionar en varias áreas. O sea, no nada más en el área ¿se acuerdan que empezamos en la agrícola? Sí, pero una vez que tuvo dinero, ya empezó a incursionar en varias. Incursionó en la banca, en la textil, en la minera. Entonces, incluso patentó un área de titularidad patentada. Con eso abarcaba una cantidad de 2 millones.
el 6, terreno su casa en el distrito de Chaco. La mina de Tlachichipa, que fue la que le heredó su tío, tenía una aproximada que tenía todo el día 100,000 kilos de plata. Esa mina de Tlachichipa. Un rancho en Nepantla, casas en Santa Cruz, Zacatlán, ¿me pueden decir? En suma, para 1923 tenía 137,994,000 pesos y centavos. Era una cantidad estratosférica que ni siquiera la obtenían, reitero, otros, los terrazas de Coahuila, no llegaba a esa cantidad. Decíamos, tenía haciendas, ranchos, minas, ladrilleras, aserraderos, quitacales, ganado, casas, maquilleras, líneas de férreas, maquinaria agrícola, textil, bla, 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 bla. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar este bloque, abrimos un breve espacio de diálogo. Si alguien desea compartir una opinión, tiene alguna pregunta, por favor levanten la mano y lo escuchamos. Profe, ¿podrías informarnos o contarnos algo respecto de la hacienda de Atoyac, que es zona que correspondía como el plano, se supone, y Atoyac abarcaba hasta todo el cerro, todos los alfalfares, toda esta zona, y creo que parte de aquel lado. Si tú pudieras informarnos algo referente que era el propietario y por qué fue parte de mitad del cerro de Cocotitlán, pertenecía a Ayotla, todos lo sabemos, porque muchos nos damos cuenta que íbamos a tomar el camión al central y que pues todo eso correspondía, todo eso de los cerros de alfalfa y la mina correspondían a la hacienda de Atoyac. Si pudieras informarnos algo respecto de los propietarios, por qué pues, nos dejaron a mitad del cerro, vamos. Entonces, algo correspondiente a eso, si después más o menos informamos algo. Sí, igual, Alegaba, lo que llamamos la cerillera, que era cerillera porque había una fábrica de cerillos de madera. Entonces, si algo pudieras saber, lo demás pues, es a nivel nacional, pero creo que sería interesante que nos informara lo que corresponde a la hacienda de Atoyac. Incluso, otro día que vimos que se hablaba de la película Torbellina, pasa una parte en algunas escenas pasa una parte de la hacienda de Atoyac en aquel tiempo de 1998. Pues si pudieras contarnos algo referente a lo de que era la hacienda de Atoyac. Sí, es muy interesante. Mis servidores de Organización Municipal de Comenzó y soy investigado otras cuestiones que me dicen como proyecto de trabajo, pero dado que habla de las cuestiones documentales, encontré que la dueña es la señora Filomena Marta de Rodríguez, de la tierra de Rodríguez. Y ella hay un conflicto con ellos, hay un conflicto en el ramo de tierras de 1875, con el pueblo de Cotlán, y es un conflicto con los indios del pueblo de Cotlán por el cerro. Hasta donde estuve investigando, porque no era mi campo, pero sí lo estoy buscando este tema. La señora habla de que son 100 hectáreas de cerro, pero hasta el momento yo no me encontré el papel donde diga este es mío. En aquella época era normal que dijeran este es mío, para el hecho de estar asentado este es mío y no se le cuestionaba, era su palabra la ley. Entonces, reitero, yo hasta donde perdí como, será que 10 días de pregunta
así como el problema que tenemos con Chaco, que tenemos con el Momata, ese es otro sistema importante. Pero sí hay datos, hay que registrar los datos, sí hay. Hasta donde yo me lo reitero nuevamente, ella dice que es de ella, pero nunca se llama registrar la pérdida de datos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Muy interesante. Yo tengo una pregunta referente a Íñigo Noriega. Si él tenía, digamos, era familiar del investigador en arqueología Eduardo Noriega Seijas, creo que era su segundo apellido, o no tenía ningún vínculo con él. Sí, ¿saben cuál? Eduardo Noriega, que escribió todo un tratado sobre la piedra del sol, pues, del Caldereste, un librazo tremendo. Sí, él era de Eduardo Noriega, el que hizo ese libro, pero pues ahorita que me dice de él, pues por la época, no sé si sería hijo o nieto. No, seguro apellido era Seijas. No, una relación, había una relación con un diputado del Congreso de aquella época de Porfiriato. Había una relación pues, como de otra familia, porque ellos no teníamos los abuelos, con esa familia con los hijos. Pero no, pensé que yo pensé que cuando escuché el apellido yo nací, porque claro, por aquí también mucha ganancia, diferencias, pero no es más que su tío. Te digo que su tío sí le dio una gran cantidad para ese momento, que fue lo que lo literalmente hacía. La economía en 4 años ya más se comprar con 200, 5. ¿Alguien más? Gracias. Pero voy a atreverme a contestar un poquito a la pregunta que decía Fernando. Respecto a la hacienda, de la película de Torrevilla no es la hacienda de Atoyac. Esa parte de la película, que es un fragmento realmente corto, es en el rancho de San Francisco, que está pasando el puente del río de Amecameca, que es el río de Sula, pues que conocemos nosotros, pasando de Chalco hacia Isi, vamos a decirlo así, bajando a mano derecha estaba la entrada, no sé ahora actualmente cómo esté, pero esa entrada que está muy larga hacia el rancho, ese es el rancho San Francisco en el que se grabó la película de Torrevilla. Y otra la pregunta es contigo, es respecto a lo que también dice el arqueólogo. Mi pregunta es si la familia que está en el centro de Amecameca es realmente descendiente de Íñigo Noriega, porque ahí exactamente casi toda la cuadra que da del lado norte de la plaza de Amecameca es de los Noriega, o era de los Noriega. No hay familia, los descendientes que tuvo todavía son los Sancho, aquí en Caucil, que fueron los 5 descendientes que quedaron. Son la misma familia que quedó, que ahorita, pues, son tataranietos y siguen heredando donde están actualmente, saben como lo que era el casco de la familia, porque pues está ahí varios negocios, Quintana, Cortana, sí, los únicos descendientes de ahorita que salen de él son los Sancho de Caucil. Sí, son de bueno, Hola, buenas noches. Gracias por su ponencia. Quisiera saber cómo fue que tuvo el equilibrio con Porfirio Díaz esa influencia para poder tener esos contratos. Es decir, él ya venía con el dinero que tenían las otras compañías que tenían
ya la segunda que hemos hecho, que empieza desde el limpiador, la paratonista, todo, hasta administrador. Y después de 5 años su tío, Mendoza, ese es otro, su tío Mendoza, que se llamó su primer, se llamó El Borrego. Su tienda de valores era el propio de los hispanos. Vendía y todo. Y ya una vez que empieza a trabajar y se empieza a codear con la gente hispana, por ejemplo, su tío que era poderoso, su tío Noriega, pues por el hecho de ser bonito, ya le da esta construcción. Hay una anécdota al respecto. Un día se encuentra a la entrada de Zócalo, está la calle de Moneda, y le dice Íñigo Noriega a Porfirio Díaz: buenos días, señor presidente. Y dice, le contesta Porfirio Díaz: yo no me explico si yo soy el presidente de usted, ¿no? Con toda la cantidad de dinero que tiene, minas, tinacales, pandilleras, premios en reforma, etcétera, etcétera. Y dice, sí, ¿no? Entonces, por el hecho de ser extranjero, por el hecho de ser europeo, reitero, no trae dinero, no trajo dinero, solamente traía muchísimos años. Sí trabajó, desde luego, pero esas eran, les daba exenciones de impuestos, les dejaba importar los materiales, cuando se sacó el agua, casi todo lo que fue importado. Entonces, eso fue lo que, pues, alguien lo benefició, porque tenía problemas que era europeo. Acuérdense que cuando construyó el Palacio de Bellas Artes, trae el banco allá, de Francia, porque dice que no puede ser un banco de aquí de México. Para que se vea bonito, que se vea bien, tiene que ser de Francia. Y yo creo que el problema es de identidad. Algunos preguntas. Sí, claro. Yo quisiera preguntarte, hablaba de los hermanos Noriega, que muy poderosos económicamente, ellos pudieran ser más económicamente más poderosos que los hermanos Madero, Francisco y ¿cómo se llama? Gustavo, que eran casi propietarios de todo Sonora, Sinaloa, hectáreas y hectáreas de algodón y de uva, de viñedos. Incluso acá en la Ciudad de México se habla de que tenían muchas propiedades, incluso mucho territorio, pero ese no es poderoso que los hermanos Madero, los hermanos Noriega, creo. No eran a la par, acuérdense que en ese momento se había una oligarquía. ¿Qué era la oligarquía? El gobierno de unos cuantos que era. En ese momento, Noriega, pero fue Noriega y a su hermano, no sabes por qué lo relega. En sus primeras compañías agrícolas se integra, Remigio, pero después ya lo relega y ya se quedan solo con los negocios. Sí, era buena, igual, pertenecía a la oligarquía de Teo, como los Terrazas del Norte, en Coahuila, como los Atecos en Michoacán, como los Chipino en Puebla. O sea, era un grupo poderoso de gente que tenía acceso al gobierno. Todos ellos eran los que gobernaban, ¿verdad? Bien, por otro lado, no se trata de crear polémica con pero lo que pasa es que yo visité muchas veces la hacienda y estoy plenamente seguro que veo la entrada hacia la hacienda, esperando estaba ganado, estoy segurísimo que una imagen está tomada de eso. Otra razón que creo que es ahí, porque cuando viene Roberto Cañedo en la cena, cuando él sale de la cárcel, llega, se supone que el central se cruza lo que nosotros antiguamente cruzábamos por tu casa hacia el central, que pasamos por la barranca, de acuerdo a la barranca. Bueno, ahí a la única que sube, que todo hoy es alumbrado, ahí aparece una escena cuando Roberto Cañedo, que la película se llama
muy seguro que es. Y la otra razón que veo es porque supongo yo que le prestaron el ganado, porque cuando él va subiendo en esa parte aparece mucho ganado que va bajando. Entonces, bueno, tampoco lo pudieron traer por allá. Yo supongo que era parte de eso. Por eso les queda. No se trata de ser polémica, sino creo yo que está seguro que ya. Ahí va a ¿Existe alguna relación a su parentesco familiar? Yo los estaba hablando de que era viejo de curiosidad. Sí. Sí, era viejo. Otro, los mecanismos para subir al poder. Otro fue casándose con gente poderosa. Fue su suegro, se casó con Aníbal Castro. Era su segunda vida, Castro se casó con ella. Por eso ves que sus hijos eran Castro. Eran María Castro. Y sí, se casa con. Vean, el segundo matrimonio, porque el primero se casó con su patrón. El primero que puso la tienda, llegó a trabajar y le llevaba la tienda de los reyes cuando se casó con su hija y empezaron a tener el prestigio a la pareja del primero que tiene todos los matrimonios y después se casa con una hija de no legítima, esa es una forma de hacer, pues sí, estamos relacionados. Bueno, seguiremos con la entrega del reconocimiento. La Asociación Cultural Cocotepe otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Carlos Rosas Castillo por su invaluable participación en la conferencia Historias y Memoria de Cocotitlán, celebrado el domingo 8 de marzo del 2026. Muchas gracias. Para terminar este evento, vamos a entregar los siguientes reconocimientos a las personas que nos apoyaron para la realización de este evento. A la licenciada Dolores Montero, presidenta Buenas noches, muchas gracias por este reconocimiento. Y bueno, lo que quiero comentar es que cuidemos nuestros monumentos que tenemos aquí en Cocotitlán y le digamos a los compañeros que estén haciendo cualquier avería a Chapitel, a las ermitas que están a la iglesia, aquí a la Casa Ejidal, que tengan todo el cuidado y que los sanitarios no quiero que los estén rayando o que vengan y que como no me vengan bien, voy a tallar, voy a perforar, como hemos visto en el Chapitel. La Asociación Cocotepe se ha preocupado por pintar una y otra vez el Chapitel. Ahora ya las autoridades correspondientes y municipales lo han hecho, pero nosotros también varios años estuvimos al frente y dejando que no se pierdan estos monumentos que valen mucho la pena y que si alguien ve que están construyendo o que la parte de toda la capilla hay mucha basura, no tiremos basura en general en todo el pueblo y yo convoco a todos los ciudadanos que tengamos esa educación de no tirar basura y otra más, no nos podemos hacer de la vista gorda que los perros de la calle nos están cagando, que podemos esterilizar a nuestras mascotas y a las mascotas de la calle porque están haciendo mucho, nosotros estamos antihigiénico y estamos respirando todo lo que hacen los perros de la calle. Solicito que por favor nosotros esterilicemos y que nos hagamos responsables de esterilizar a un perro por lo menos de la calle. Ahorita ya hay un módulo de Cuauhtémoc que está funcionando y que podemos
lo estamos respirando. Agradezco al arqueólogo, al historiador que están presentes, y esta es su casa. Nosotros estamos rentando esta casa Gidal por 4,500 pesos para bodas, para bautizos, para cualquier evento social que ustedes quieran. Esta casa y este salón de Gidal es para el pueblo, para ustedes, y es todo. Muchas gracias. Solicitamos la presencia del señor José Castillo Castillo. La Asociación Cultural Cocotepe otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Castillo Castillo por colaborar con la difusión del evento Historias y Memorias de Cocotitlán en su página de Facebook Anuncios de Cocotitlán. Gracias. Licenciado en Diseño y Comunicación Visual Juan Manuel Cruz García por su destacada participación en el diseño de imagen del evento. Y por último, al licenciado Saúl Gutiérrez Ramírez por su destacada exposición pictórica durante el evento Historias y Memorias de Cocotitlán. Muchas gracias. La verdad es que estamos aquí no solamente los de la sociedad civil, sino creo que los ponentes están muy bien estimulados por la presencia de este público tan nutrido, ¿no? Los 3 días creo que repasamos las expectativas, de verdad pensamos que llegar a tanta gente, y pues qué bueno, porque el hecho de vernos aquí quiere decir que hay un interés por preservar nuestra cultura. Entonces, pues quiero también hacer una invitación a quien desee poderse integrar a nuestra asociación. Están abiertas las puertas. Gracias. A continuación, queremos que conozcan a las personas que con su esfuerzo y pasión hicieron realidad este ciclo de conferencias. Favor de pasar al frente los integrantes del Cocotepe. Sin más por el momento, damos por concluido este ciclo de conferencias, historias y memorias de Cocotitlán. Esperamos coincidir y seguir contando con su apoyo en los próximos proyectos. Muchas gracias a todos. Gracias. Si el señor desea poner sus piezas, aquí los quiere mostrar, pero ya con respeto las pueden hacer. Gracias. Mañana no se les olvide en la Plaza Hidalgo a las 5 de la tarde para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres que asistieron y que tengan mucho amor propio, que sigan siendo valientes y que sigan dando mucho amor que tanto necesitan. La mayoría mañana están completas, los nada más son 5 de la partes tarde, de lo Plaza que es. Bien. Pero si su significado, por ejemplo, Bien. de que sabe de historia, Pues, en nombre de hay muchas cabezas, muchas medias en nombre de cabecitas. las personas
parece preclásico. Esta otra, un joven nos decía que estos eran unos malacates. ¿Sí? Malacuate. Este otro, Bracito. Ajá. una moneda de un cuarto de centavo de 1875. Tienes águilas extendidas. ¿Cuál no la dejé? Ya que es cuarto de centavo. Son aplicaciones. Yo no veo ningún. ¿Cuál es? Blanco, tiene un cuarto y del otro lado. Los chicos de arqueología hacen ese examen. Dice el año. Posiblemente sea entre 600 y 400 antes de Cristo. ¿Qué significa? No se ve que sea bien. Pues ya urge un museo, ¿Mande? ya urge un museo aquí en Mira. Titlán. Sí, sí, está padre. Sí, sí, sí. Ese sería casi para el mismo periodo. Sí. Esos dos. Este no tanto. Sería más tirándole a un poco clásico. Mira, otro más de los de acá. Casi corazonado, posiblemente teotihuacano. Estos trabajaban al revés, ¿verdad? ¿Mande? Al revés trabajaban así. No, o sea, es que aquí metían Una vara. una varita, Una vara para y un enredar la lana. palito y ya para hilar. Para enredar Ajá. la lana. Y este es otro de este periodo mismo. Este también. Pues de donde los levantó, tiene mucha presencia antigua, del clásico. Y eso se puede ir más atrás. Sí, pero será cuestión de revisar ahí los catálogos. Mire, este ya tiene su nariguera. Su nariguera. Y este ya es una mujer. Ella ya es una mujer. Las que no se le ven senos, traen su esquema, su huipil. Esas son niñas o son mujeres vírgenes. Híjoles, se parece más a lo pondría por acá. Y este por acá. Son aplicaciones aquí de un bracito. Muy interesante. ¿Y eso dónde lo encontró? Las encontré una parte por el cerro, por la capilla. De hecho, no casi no del cerro, sino la capilla de aquel lado, de la zona poniente. Pero la capilla, o sea, en los bordes de las piedras, casi por ahí, y otra parte la encontré en los campos de fútbol. Y esta moneda me la encontré en el campo. Es de un cuarto de centavo de 1875. ¿Me permite sacarle una foto? ¿Perdón? ¿Me permite sacarle una Claro, foto? sí. ¿Pero qué influencia tiene en general 600 antes de Cristo, Teotihuacán.
Es que hay una ocupación constante. O sea, todo el tiempo hubo gente aquí viviendo. Sí, es lo que Desde época. desde los 90, dice. No, más. Pero en el cerro, o sea, alrededor. Todo alrededor y en el cerro. Porque es un lugar estratégico. Yo me encontré en el terreno de por allá por las plantas de pollo. Ajá. Y yo supongo que por el río también. Por el río, ahora sí que. Vasijas, sí, más como de vasijas. Plástico, ¿verdad? ¿Qué clase fue? Más o menos, yo lo veo como que llaman periodo zacateco, 600, 400. No, todavía los teotihuacanos no llegamos. Y por estas piezas, ¿quiere decir que éramos una zona dedicada al textil? No, pues era algo de uso común. Es como si en su casa tiene aguja e hilo. Nada más que en aquel entonces pues sabían utilizar el algodón para hacer sus telares, todos en casa. Era común, de uso común. Y para saber cosas de actividades se necesitan más datos. Por ejemplo, para donde la gente hacía sus navajillas de obsidiana, que eran desechos muy específicos, que nos dicen que ahí era un taller. Pero si no, pues nada más era adquirían por trueques y pues ya se quedaban con sus navajillas. Pues eso era como un cuchillo normal. Hasta para descartar. Esto. Pero ¿cómo sería lo ideal de conservar si es que se llegara a hacer algún día el museo dorado en el museo? ¿Cómo lo podríamos conservar si lo encontramos? O sea, no es lavable. Si lo encuentran, si no hay problema de que desaparezca, lo destruya, es mejor dejarlo ahí, en su lugar. ¿Sí? Y ya entre todos ya sabemos, o sea, se pasa la voz de que ahí hay eso para que si alguien quiere construir o algo, primero que pidan la intervención, o sea, no se les quita las tierras, nada de eso, sino se hace un rescate. Entonces ya llegan, recogen, hacen unos cursos de exploración y les liberan. Ningún problema. ¿Esto qué utilidad le darían? ¿Como para ceremonias o es para un juego de niños? Pues yo creo que debe ser para las fiestas, las danzas. ¿Cómo que periodo? Están tocando su ¿De qué periodo? Sí, porque sí se va. tendría que ver los catálogos, porque hay muchos de muchísimos periodos. Era lo que estaba viendo si no estaba roto, pero no. Tiene perfectamente bien su borde. Yo también pensé que estaba roto, aparenta estar pero roto. no está roto. ¿Y qué es? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero si hay una mayoría de esto, entonces quiere decir que es más antiguo, pues puede ser épocas aldeanas o preclásicas. Yo estas más o menos las ubico en el Zacatenco, que es 600, 400 antes de Cristo. ¿Sí? Pero pues será cuestión de buscar el catálogo. ¿Sí? Hay un catálogo precisamente de Noriega, es un investigador, y él es el famoso que hizo todos esos catálogos. Lo buscan en internet y